Paramos para que lo... Ya, se te ya acabó sí, la... ya. Está buena como la conversación. No le igual. Ellos tienen sus propias creencias, entre eso pues un poco guardando las proporciones, los dioses mitológicos que tienen Siseo es la máxima divinidad para los griegos, aquí se llama Maleiva, el dios de dioses, Pulowi es el dios de la muerte y así, cada uno ¿Y tiene lo su asocian nombre. con la naturaleza? Sí, digamos, totalmente. el dios de la luna, el del sol. Todos tienen la deidad está relacionada con algún dios que tiene que ver con lo natural y con los animales. Las castas representan los Epinayú, los Epiayú, etc. Representan cada uno un símbolo y un símbolo está representado por algún animal. Entonces, frente a eso, por lo menos, yo no hablo el guayú totalmente, pero por lo menos en la lengua de mi abuela aprendí algunas cosas en el sentido de que por lo menos llega uno, sabe saludar, sabe expresarse, lo básico, lo que un español, lo que un colombiano medio que sabe inglés cuando va a Estados Unidos sabe por lo menos pedir comida, saludar, despedirse y eso es más o menos lo que yo más o menos manejo del guayú. Cuando uno llega a alguna ranchería, el indígena no es muy dado a la fluidez verbal. El indígena más bien es lacónico en el hablar, se limita a lo necesario. Un saludo cuando llega uno a una ranchería, uno dice casache, ¿cómo están? ¿Ya? Y el indígena te contesta con un dejo totalmente indiferente, como te miran, si acaso te miran y te dicen, Okay. sí, sí. Y así es la respuesta, casi todo es así, ¿no? Entonces, por lo menos una pregunta, porque uno dice, ¿cuál es tu nombre? Yo también encontré con una guayú aquí al lado, y entonces ya la saludé en guajiro y ella me preguntó, Casachi Punuria. Y yo le dije yo, Jaime Espeleta, le dije mi nombre. Pero eso es Casachi Punuria, ¿cuál es tu nombre? ¿Oíste? Y así, o sea, cosas por el estilo. Hay una frase que se dice mucho, pero a veces muy mal pronunciada por la gente de otras partes. Pero de una u otra manera, cuando se llega, yo la aprendí, mis hijos la aprendieron, Tasaquinjía, suma sunulia, tutumain, casiac, caguaira. Eso quiere decir, reciba un cordial saludo de mi tierra guajira. Tasaquinjía, suma sunulia, tutumain, casiac, caguaira, al que esté viendo el video. Excelente. Y digamos, ustedes cuando van a comer, bueno, principalmente en la cultura guayú, lo hacen, digamos, un plato tenedores o es con la mano o qué implementos usan para comer. El indígena utiliza mucho ahora, antes utilizaba la tutuma, las cosas y eso, cuando no existían platos y obviamente las hojas de plátano, etc. Ahora que hay platos y eso obviamente utilizan mucho el plato de peltre, ese platico que Sí. pero el indígena que sí tiene algún modo de asequibilidad o riqueza, la gran mayoría de los indígenas no tienen ese poder adquisitivo, pero el que tiene sus vajillas normales. El indígena que tiene algún tipo de recurso es elitista, le gusta lo fino, pero por lo general el indígena usa su platico de peltre, su vasito de peltre, su vaina, sus vasitos plásticos, porque el tema hoy el problema de la nutrición tiene varias connotaciones. Primero, la corrupción administrativa, hay plata para ellos, pero en los entes territoriales, gobernación, alcaldía, si hay una destinación de recursos para nutrición, para ayuda para los indígenas, el gran porcentaje se queda en los bolsillos de los mandatarios, del contratista o de los intermediarios. Segundo, hay plata en los resguardos y entonces el que maneja la plata es el cacique, entonces se queda en el bolsillo de los caciques. Y tú ves un cacique andando en un carro último modelo, una 4 puertas, burbuja 4 puertas, una Fortuner, ya de placa venezolana o colombiana, y la comunidad de él pasando hambre. Y el tema también de que hay otros factores que han venido afectando el problema de las muertes de los niños en los guayú. La desnutrición, el clima. La desnutrición es consecuencia de la falta de recursos, de la falta de acceso a alimentación, de la falta. Si bien la desnutrición causa la muerte, ya por inanición, y se afecta, el niño se muere por inanición,
Eso es consecuencia de la corrupción, porque hay plata para comprarle alimentos. El tema climático, últimamente, la destrucción de la naturaleza a nivel mundial ha causado de que cada día llueva menos allá, porque ellos de alguna u otra manera cultivaban sus cositas. El tema de Venezuela ha afectado tremendamente a los guayú. Eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. Mientras antes Venezuela era un país rico y que vendía todos sus productos alimenticios subsidiados por el petróleo, la harina, el azúcar, todo esto, el maíz que utilizan tanto para la chicha, el guayú, incluso nosotros, yo cuando vivía en La Guajira alcancé a hacer compras en Maracaibo, era un paseo para nosotros, irnos cada 15 días o una vez al mes a Maracaibo a comprar allá. Iba uno con sus bolívares, los compraba en la frontera y entraba sin problema hasta Maracaibo, que está a 2 horas de Maicao, entonces, y a 2 horas y media de la capital de La Guajira. Y en Maracaibo, que es la segunda urbe después de Caracas en Venezuela, uno hacía sus compras allá. Tanqueaba con gasolina, tanqueaba con 5.000 pesos un carro, que en Colombia lo tanqueaba con 150.000. Y eso con gasolina la más cara, premium allá, que aquí viene siendo mucho mejor que la extra. Con 150.000 pesos compraba para un mes. Entonces el poder adquisitivo ahí en Venezuela era grande. Y entonces las compras que podía hacer yo por $500,000 de pesos por un mes, allá con 150.000 me alcanzaba. Y ahora esto cambió. A raíz de toda esta situación de crisis venezolana, ya no hay alimento ni para los venezolanos, que va a haber para los guayú, que con 20.000, 30.000 les alcanzaba por lo menos para su maíz, para su azúcar y para sus cositas del diario vivir. Ya no tienen cómo comprar en Venezuela. Entonces, su poder adquisitivo, lo poquito del ingreso per cápita que tienen, no les alcanza realmente para sobrevivir, para poder comprar cosas en Colombia. Y hablando como de todo este tema de corrupción y administrativo, ¿cuál es tu posición frente a lo que está sucediendo ahorita con la minga? Sí, o sea, ¿cómo afectó la minga, digamos, en los pueblos indígenas? ¿Qué consecuencias ha traído o va a traer? Esto es una posición personal, más no institucional, aclaro, para que no crean que de pronto está hablando un funcionario del ministerio. Es una posición muy personal. Y la hago de manera muy sucinta, reservándome el derecho a sustentarla posteriormente. Si bien es cierto, todos los pueblos tienen unos derechos ancestrales al territorio, hoy hay una realidad. Si así fuera, hoy los africanos tendrían que sacar, los negros africanos, a todos los blancos o cualquier otra persona que venga de afuera de África. Todos los asiáticos, los chinos, los tailandeses, los japoneses tendrían que sacar a personas de otra cultura también de su territorio. Si pregonamos el hecho de que, si bien es cierto, los indígenas son dueños de su territorio, en ese caso ciudades como Bogotá, Popayán, Medellín, Cauca, tendríamos que devolvernos para España nosotros los mestizos por el cuento de que son dueños de los territorios ellos. No. Entonces ahí sí tienen que ellos mirar que hay una población hoy que son muchos originarios también de cruces con indígenas, que fueron los pobladores originarios de acá de Colombia y de Latinoamérica. Ellos reclaman unos derechos ancestrales, pero de una u otra forma hay que respetar también los derechos del resto de la población colombiana, que son la gran mayoría. Si bien hay que dar un trato diferencial y preferencial a los indígenas en el país, por el tema de que si hay marginalidad, de que la hay, también hay que tener en cuenta de que Colombia es un país que no es rebosado en riquezas, y hay un presupuesto que hay que saberlo compartir de manera equitativa. No se puede, por el tema del trato diferencial, coger la gran mayoría del presupuesto y dedicarla solo a los indígenas o a los afros o a los grupos minoritarios. Hay que resolver las necesidades de toda la población en general. Al ellos bloquear la Panamericana, es bien claro de que hay elementos de tipo político que mueven los bloqueos, elementos de tipo ideológico que mueven los bloqueos, elementos incluso fuera de la legalidad como el narcotráfico, porque no todos los indígenas que están bloqueando la minga lo hacen por defensa de los derechos de los indígenas. Hay algunos indígenas que lo hacen con el fin de preservar la costumbre de que nadie le entre al territorio, pero hay algunos indígenas, pocos, que cultivan coca en su territorio y de una u otra forma los narcotraficantes que le compran ese producto les conviene
estos caos que se presentan O sea que constantemente. los cultivos de coca se han convertido en un problema para los indígenas. Claro. Hay algunos caciques que están utilizando los cultivos de coca para enriquecerse ellos, pero a las comunidades indígenas tampoco les llega nada. O sea que hay corrupción de por medio. Claro. Sí, total. Y yo en estos días había escuchado que pues el congresista Uribe había dicho que pues en su gobierno no había pasado eso, ¿no? Que no habían dichos paros y dichos bloqueos que están pasando actualmente. Pero él también mencionaba algo que pues a mí me pareció importante y yo quisiera saber qué opinas, que no solamente están los indígenas, sino también hay como otros grupos al margen de la ley, como pues guerrillas, delincuencia involucrada en el bloqueo de la minga. De todo hay en la viña del Señor. Si bien hay unos que están peleando por sus justos derechos étnicos, de igual forma hay una bomba molotov social en estas protestas. Hay gente, en Colombia se ha acostumbrado mucho del oportunismo. Hay narcotráfico metido, lo hay. Hay presencia guerrillera, la hay. De que la hay. Entonces, no podemos llamarnos engaños. Entonces, frente a eso, esos elementos que toca al Estado tener mucha ecuanimidad, mucha prudencia frente al manejo de que sin irrespetar los derechos indígenas, también identificar los elementos que están fuera de la ley, alimentando ese tipo de bloqueos para que en el caos alimentan también su actividad ilegal. Entonces, frente a eso, hay que guardar la prudencia debida como Estado colombiano de que no es tan cierto de que se estén vulnerando los derechos al 100%, como tampoco es cierto de que todos los indígenas están peleando por que se les respeten sus derechos. Hay que mirar las cosas no como blanco o negro, sino dentro de los matices que da de que hay elementos ilegales, filtrando también ese tipo de protesta totalmente válida, pero que de una u otra manera la dañan y la envenenan y la corrompen frente al hecho de que ellos buscan otros intereses diferentes a la reivindicación social de los indígenas. Me gustaría saber con respecto a los pueblos indígenas, ¿hay alguna restricción o como algún impedimento para aquellas personas como que quieran informarse o aprender de sus culturas que no provengan como tal del pueblo? De ninguna manera. Antes, por el contrario, para los indígenas es sumamente importante que conozcan su cultura. Alguien me hablaba ahorita que la tecnología es un enemigo de las culturas indígenas. No. Siempre hemos dicho de que la evolución está en constante movimiento. Antes no teníamos los vehículos, antes no existían los edificios, antes no existía la electricidad, antes no existía ni siquiera esto, ni siquiera los teléfonos fijos. Y de un momento a otro, la evolución ha dado de que hoy existan celulares y existan computadores. Las culturas minoritarias tienen que, toda persona y cultura tiene que o esperar que el cambio se lo lleve por delante, esperar que el cambio, adaptarse al cambio, o ser generador de cambio. Entonces, ¿en qué lugar estamos? Como persona, como individuo, o como grupo étnico o grupo cultural. ¿Nos dejamos que el cambio nos lleve por delante? ¿Nos adaptamos a él? ¿O somos factores generadores de cambio? Hoy, a nivel mundial, las grandes mentes de la humanidad a través de toda su historia han sido pocos los genios humanos que han sido factores de cambio. Entonces, las grandes masas o se adaptan al cambio o el cambio se los lleva por delante y desaparece. Entonces, ¿qué le toca a las culturas indígenas en Colombia o a los grupos minoritarios a nivel mundial? Adaptarse y aprovechar la tecnología para propagar su cultura, aprovechar la tecnología para que se muestre, aprovechar las bondades de la tecnología, no para que sean penetrados
su sociedad a nivel cultural y que veamos un indígena con un celular queriendo añorar ser un Michael Jackson sí, o ser un cantante famoso, sino de qué manera yo no envidio a esta cultura diferente a la mía, sino de qué manera yo muestro mi cultura y que otras culturas mayoritarias más bien envidien todo lo que yo vivo hermoso en mi comunidad. Eso es lo que debería hacerse. Y con respecto a eso, ¿puede existir algún impedimento o alguna restricción en parte de las culturas como para que se demuestren con los medios digitales? ¿O no, digamos, hay alguna información o si algo de la cultura que lo quieran mantener para ellos? O sea, que se reserve y que no lo quieran como expresar. Eso depende de cada cultura. Depende de cada cultura, porque los guayú manejan de pronto un estilo, diferente. Los guambianos otro, los embera otra. Entonces, todo eso depende. Por tanto, en la cultura guayú ya han sabido adaptarse más a la tecnología. Ha habido también deformaciones. Hoy hay muchos, pasa como los embera, que muchos guayú que viven en Bogotá o en otras ciudades o que han estudiado, hoy les da pena pintarse o hablar en guayú. Yo añoro aprender a hablar el guayú de manera fluida. Me sé palabras, me sé frases, pero yo quisiera manejarlo de manera fluida. Y hay indígenas que lo manejan de manera fluida, que no se quieren poner una manta, un guayú, una vaina, pintarse la cara, y no quieren que sepan que es guayú, y quieren camuflarse como en la sociedad citadina. Y eso sí da dolor y tristeza, porque desdicen mucho de su raza, y eso sí es grave. Existen como, no necesariamente entidades, sino como organismos o gestiones de, no sé, de pronto de relacionistas públicos o de personas que de verdad manejen y conocen y son de verdad y tienen experiencia en el mundo digital, que de verdad se pongan a la tarea de dar a conocer todas estas culturas, porque pues no más el problema también radica en las mismas personas nativas que no se apropian necesariamente de la identidad. Entonces yo quisiera saber si de pronto, porque la verdad no tengo conocimiento, si ya existen como gestiones que de verdad realicen y den a conocer a estas entidades a través del mundo digital, porque obviamente las comunidades indígenas no lo necesitan. Sí hay. Es más, te voy a decir, Ciro Guerra. ¿Cómo? Ciro Guerra, ¿te suena el nombre? Yo sí lo he escuchado. Ha sido postulado varias veces a Hollywood como película extranjera, como película extranjera. Sí, escucho eso. La última, ahorita se me olvida el nombre de la guayú, algo sobre los pájaros, no me acuerdo. Pero él ganó en Los ojos de la serpiente, que la grabaron en el Baupé, Guainía, por toda esa zona amazónica, y la grabaron en formato blanco y negro. Ciro Guerra es un cineasta, un maestro del cine colombiano con mucho éxito internacional, que ha revolucionado el cine a nivel mundial, yendo a las culturas ancestrales, allá. Ciro Guerra grabó un tema en el Amazonas colombiano y fue nominado a Hollywood como para una película extranjera. Y ahorita que grabó la cultura guayú en la década del 70, cuando el fenómeno de la marimba que filtró, la marihuana filtró en la década del 70 en La Guajira, obviamente hoy está también nominada a muchos premios internacionales y ha ganado de por sí con la cultura guayú mostrándola muchos premios internacionales. O sea, como el séptimo arte ha propagado también la cultura de dos pueblos indígenas diferentes en Colombia. Y hay una serie de documentales, incluso más de colombianos que europeos. Entonces, por eso la invitación a ustedes como jóvenes, enamórense de las culturas indígenas de Colombia, de sus ancestros. Ese cuento de la raza pura no existe. Entonces, el cuentecito de que la raza blanca es lo más puro, no olvídense, eso serán cuentos de Adolfo Hitler, el nacionalismo nazi. Porque cualquier persona que hoy sea negra le puede dar vitiligo y queda blanco, como lo hizo el señor Michael Jackson, que denigraba de su raza y lo único que hizo fue generarse la enfermedad en un grado extremo y quedó blanco por bruto del vitiligo. Entonces, realmente da risa ese tipo de esnovismos que no dan lugar. Los invito, pues la invitación ya para cerrar, porque me toca irme, es para que se enamoren de la cultura,
vendan las culturas indígenas, las culturas afro, las culturas ancestrales, que la calidad de vida de nosotros no depende únicamente del confort, de la tecnología o de las comodidades de lujo de la ciudad. También la calidad de vida mucho depende de nuestros ancestros. Y otra última pregunta. Dele. En cuanto, sabemos que el gobierno ha implementado o ha usado estos parques naturales, por ejemplo en Tayrona, como para atracción turística de pues, extranjeros o los mismos colombianos. Pero también se sabe que, digamos, yo he ido como en 3 ocasiones y uno paga un valor muy alto para entrar a estas playas, ¿sí? Pero pues como que la plata no se ve invertida en cuanto a las carreteras. También una vez tuve una conversación con uno de los señores que trabaja ahí de la lancha y me decían como que, o sea, viven en una casa, en una pobreza demasiado extrema. También la contaminación que han hecho, el cortar los árboles y cómo ha afectado la cascada de los Guayú de la Sierra Nevada, ha sido como también algo Sí, clarísimo. gravísimo. Y también que digamos un jugo allá cuesta 10.000 pesos por simple el hecho de que ellos se tienen que trasladar hasta la ciudad de Santa Marta para traer las frutas, el agua potable, y que también dentro de las mismas playas no existe la electricidad. O sea, es como que no tiene como coherencia que uno pague un valor alto y que como que no se vea reflejado en esta población que trabaja y brinda su servicio a los extranjeros o a los turistas. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y es una manifestación tuya, protesta, que no solo se representa en el Parque Tayrona, sino en muchos de los parques naturales del país. Entonces, el hecho, la corrupción, la concepción equivocada del tema del manejo ecológico ambiental, todo eso. Entonces, eso trae como consecuencia a los mismos pobladores de ahí padeciendo y sufriendo, teniendo padecimientos. El hecho de que no permiten electricidad, pero entonces en vez de vender producto de la misma tierra de ahí, tienen que traer cosas de afuera y con un superprecio, una supervaloración tremenda. Y no existen restricciones porque el mismo turista va y acaba con la ecología y el medio ambiente, botando la basura en las playas y todo eso. O sea, gravísimo, gravísimo. Yo creo que en eso Colombia tiene que haber una revolución totalmente diferente en el tema ecológico, ambiental y étnico, para que nosotros mismos, las personas de ciudad, sí, cambiemos el chip, y los indígenas del territorio, los afro del territorio y los habitantes del territorio también cambien su chip en cuanto a ser preservadores de su medio ambiente. Muchas Gracias.